Ahora sí, voy a presentar al próximo orador del evento. El señor es Leonardo de Benedictis, él es meteorólogo, es egresado de la carrera de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en medios de comunicación como Canal Rural y Radio Continental, entre otros. Se dedica especialmente al área de clima, orientado a la producción agropecuaria. El nombre de su disertación es Tendencias climáticas luego de 2 años del fenómeno Niña. Recibimos con un aplauso al señor Leonardo de Benedictis. Bueno, buen día, muchas gracias. Primero y principal, felicitaciones a AFA por este congreso, pero también felicitaciones a ustedes por estar presentes, porque como decían al comienzo, la participación, estar, informarse, es la clave de todo. Recién Juan decía, el tema del conocimiento es clave, y bueno, que vengan y que participen y que se informen y que estén, eso es realmente muy importante. Y esto está orientado justamente a gente joven, con lo cual es mucho mejor todavía, porque quiere decir que hay un futuro, que esto está mirando para adelante, y eso que va mirando para adelante también ayuda a que podamos empezar a pensar. Y yo justamente me dedico a mirar para adelante, porque lo que hago es pronóstico, y lo que estamos mirando es justamente qué es lo que se viene, con sus errores, con sus virtudes, después lo vamos a estar detallando, pero nos dedicamos a eso. Entonces ver que están ustedes y que la idea es que tengan un futuro, y con todo esto que mostró recién Juan, que justamente lo que está diciendo es cómo día a día tenemos cada vez más herramientas, y qué importante es eso, ¿no? Porque antes no se contaba con toda esta información que hoy tenemos, y no nos tenemos que ir a 1890 para encontrar que era más complicado, porque no teníamos tanto dato, no había tanta información. Con 10, 15, 20 años, si nos movemos para atrás, encontramos que la situación era totalmente distinta. Desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista climático también. Lo que a mí me toca no es lo mismo que los que se dedicaban a lo mismo que estoy haciendo yo hace 20 años. Tenían que utilizar otras cuestiones. Y hoy en día eso va cambiando, puede ser que vaya mejorando, y muy probablemente siga progresando y sigan cambiando cuestiones. Entonces la idea de esta charla, en realidad, más allá que creo que la mayoría quiere saber si voy a decir cuándo va a llover o cuándo no, en realidad quieren saber cuándo va a llover, no cuándo no, porque ya saben cuándo no, pero en realidad un poco también era aprovechar este momento para contarles que hay una herramienta que se llama clima o pronóstico climático, y lo que yo más insisto en esto es tomen decisiones también con esto. Porque cuando ustedes ya pusieron la semilla y aplicaron todo lo que tenían que aplicar y hacer todo, dependen de ese chaparrón que puede caer o no. Y en realidad yo lo que les propongo es al revés. No vayan a una charla de clima cuando ya no tienen nada para hacer. Porque si no, termina haciendo una charla de autoayuda, decirle, vamos chicos, que se puede, vamos que va a llover. Ya está, no van a hacer nada. ¿Sí? Si quiere llover, va a llover, y si no quiere llover, no va a llover. Y ustedes lo único que van a hacer es mirar, con suerte medir, porque supongo que deben medir, anotarlo, y ver si finalmente esa lluvia les va a alcanzar o no les va a alcanzar. Entonces la idea de esto es decirles, miren, el día que se sienten y empiecen a pensar qué es lo que van a hacer a lo largo de la próxima campaña, también se sienten con un pronóstico de cualquiera. Hoy en día tenemos un montón de aplicaciones, de sitios web, de pronosticadores. Hay un montón de herramientas de pronóstico climático que nos pueden ayudar a planificar, ¿sí? Tomar una decisión previa, tomar una decisión antes de plantar la semillita. Entonces, la idea es eso, es contarles a ustedes, obviamente que vamos a hablar del pronóstico, pero la idea no era contarles el pronóstico, sino mostrarles por qué hacemos pronóstico, ¿sí? Porque si no, en definitiva, termina siendo un análisis de datos y no un pronóstico, ¿sí? Y el pronóstico no quiere ser ni alentador, ni desalentador, ni alarmante, ni preocupante. Lo peor que podemos hacer es decirles algo a ustedes y que ustedes no hagan nada con eso. Esa es la peor simbiosis. Es decir, yo me esfuerzo para tratar de hacer un pronóstico lo mejor posible. Tengo un montón de fallas. Y ustedes lo miran y dicen, no me gusta ese pronóstico. Y hacen lo que quieren. Entonces, ahí hay un cortocircuito en lo cual ninguno gana.
¿sí? Ninguno gana. Entonces la idea es esa, proponerles de tratar de empezar a utilizar el pronóstico como una herramienta más. Ustedes tienen montones de herramientas. La tecnología que hoy tenemos dedicada al agro, y no solamente hablo de un chip digital, todo lo que está dentro de una semilla, es todo tecnología. Hoy en día tenemos 250.000 variedades de 250.000 marcas diferentes, de ciclos más largos, ciclos más cortos, siembras tempranas, siembras tardías, de un cultivo, del otro cultivo. Tenemos algunas que funcionan mejor con una densidad, otras que funcionan mejor con otra densidad. Tenemos montones de cosas que yo desconozco, pero ustedes las manejan muy bien. Y ni hablar las marcas de semilla. Entonces, esas cuestiones están buenas al momento de tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué me conviene este año? ¿Me va a faltar o me va a sobrar el agua? ¿Voy a tener riesgo de heladas o no lo voy a tener? ¿Va a ser un verano muy caluroso o no va a ser tanto? Después vamos a discutir, porque eso siempre me pasa a mí, en las redes sociales me llegan, vos dijiste 28 milímetros y acá cayeron 14, le erraste. Y pasa. Y tiene razón, dije el doble, dije 28 y llovieron 14. Tiene razón, le erré. Y es un error bastante grande porque es el doble. Con lo cual, el error está en pensar que ese pronóstico va a ser la realidad. Y en realidad lo que quiere hacer ese pronóstico es decirle a ustedes, miren que con 28 milímetros, con 14 o con 30, les va a faltar el agua. O les va a alcanzar, no sé, depende. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuánto tienen en el suelo almacenado? ¿Miden? Miden muy poco. La otra vez, la campaña pasada, estaba hablando con un productor, me dice, ¿vos sabés que este año la producción la hice con 250 milímetros y me fue bien? No, no la hiciste con 250 milímetros. 250 milímetros cayeron. Fue la lluvia que registraste en toda la campaña. Tenía 350 en el suelo. Entonces a veces cuando nosotros venimos acá y decimos no, porque este año, no sé, la lluvia, no sé cuánto, bla, 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 ustedes dicen no, ¿y ahora qué hago? Y capaz que tenés 350 milímetros en el suelo y que esta lluvia, bueno, si vienen, vienen y si no las aguanto, ¿sí? Entonces eso es un poco el tema de la herramienta de trabajo. Saber cuánto tengo, saber cuánto puede llegar a caer, ¿sí? Si me va a alcanzar, si me va a sobrar. Si yo tengo muy poquito en el suelo y es un año que es seco, bueno, entonces, ¿qué hago? Empiezo a pensar en una actitud un poco más defensiva, quizás, no mandarme de lleno a la cancha porque me va a faltar. Entonces voy a empezar a poner mucha plata en algo que me va a dar poca, ¿sí? Entonces el objetivo de este negocio en el cual estamos metidos es tratar de mejorar en el aspecto que se pueda, ¿sí? La mejor producción. Si es un año que no va a llover nada y tengo muy poca agua, y no puede ser una campaña buena, va a ser una campaña mala. Ahora, no por eso yo tengo que fundirme, ¿sí? Tengo que tratar de hacer lo mejor posible. ¿Para qué? Para gastar lo menos posible en un año que voy a ganar poco, ¿sí? Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿sí? Después hay un montón de cosas en el medio, pero en realidad la charla de esto va radicada en eso. En mirar un poco las perspectivas en las cuales las condiciones... No me está cambiando la plaquita. Ahora sí, ahí, no. Bien, la idea de esta charla es contarles el pronóstico, es mostrarles cuál es el escenario, pero lo que más me va a interesar es al final tratar de mostrarles a ustedes cómo más o menos, para bien o para mal, tratamos de utilizar la herramienta pronóstico. Entonces, una de las cuestiones básicas que ustedes ya deben estar podridos de escuchar, pero que nosotros siempre en todas las charlas de clima empezamos igual, somos muy poco originales, empezamos hablando del tema niño y niña, ¿verdad? Lo han escuchado cuántas veces ya. Bien, sobre todo niña, ¿no? En el último tiempo lo han escuchado varias veces. ¿Por qué lo han escuchado mucho? Porque nosotros tratamos de empezar a mirar patrones. Creo que también utilizó la misma palabra Juan. Patrones. ¿Por qué patrones? Porque nosotros tenemos que tratar de ver qué es lo que va a pasar a futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar con las lluvias? Y no en Rosario, porque hoy estamos en Rosario, en todo el país. Y si me llama un productor de Paraguay, tengo que mirar lo que va a pasar en Paraguay. Y si me llama uno de Australia, tengo que mirar lo que pasa en Australia, ¿sí? Entonces, no es el pronóstico para un sector determinado porque yo estoy ahí en ese momento, sino es mirar la situación global. Entonces, para eso, nosotros miramos este tipo de patrones, bueno, el ENSO no es más allá que el Niño, oscilación del sur, ¿sí? Que en realidad por las siglas en inglés, lo que está contando es cómo se comporta el Pacífico.
¿sí? Fíjense cómo se comporta la temperatura del Pacífico. Caso fundamental. Y uno dice, pero Pacífico, tenemos al lado el Atlántico. ¿Por qué no vamos al Pacífico a mirar a ver qué es lo que está pasando? Bueno, el Atlántico también participa, pero el Pacífico, el océano Pacífico, la temperatura del Pacífico es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque el Pacífico lo que genera es, con sus calentamientos y enfriamientos, una circulación a nivel planetario, a nivel global, ¿sí?, de distribución de humedad. Fíjense, una cuestión que parece muy alejada, muy sencilla, temperatura del Pacífico. Y sin embargo, genera toda una circulación a nivel planetaria que me lleva la humedad para un lado, me la lleva para el otro, no me la lleva para mi lado, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que miramos. Entonces, rápidamente vamos a ir mirando estas cuestiones de este grafiquito, que a mí me encanta usarlo porque es uno de los más básicos, más sencillos, y está cargado de información, pero muy cargada de información. ¿Por qué? Este gráfico lo han visto, ¿no? ¿Lo conocen? Hoy salen 250 informes diferentes cada mes, se actualiza 2 veces por día, 2 veces por mes. Si no me equivoco, hoy sale el nuevo, muy probablemente esté el nuevo, que no va a variar demasiado de esto, que lo que nos está diciendo es, bueno, ¿qué probabilidades hay de tener distintos tipos de escenario? Y esa palabra es la clave de toda esta charla. ¿Cuál es el escenario? Después le vamos a errar en la cantidad de milímetros que vamos a caer. Pero sí sabemos qué escenario tenemos enfrente, a qué nos vamos a afrontar, cuáles son los riesgos que yo voy a tener como productor para poder hacer la perspectiva, ¿sí? Entonces, o la campaña, la producción. Entonces, cuando miramos este gráfico, tenemos 3 barras agrupadas, ¿sí?, por cada uno de estos trimestres, en este caso diciembre, enero y febrero, 3 barras. Barra azul, verde y roja, bien colorido. Azul, evento La Niña; verde, evento neutral; rojo, evento El Niño. Entonces, con esto, muy sencillamente, miramos y decimos, ¿cuál es el escenario más probable en lo que resta de la primavera y parte del verano? La barra azul, la más alta, la más probable, ¿sí? ¿Cuál es la barra azul? Situación La Niña. ¿Eso es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. ¿Por qué? Y porque para algunos festejarán y otros estarán mal. Porque comúnmente con la niña llueve menos, comúnmente con el niño llueve más, bueno, pero no es para todos igual. Acá más o menos son todos de por acá. ¿O hay alguien que venga de, por ejemplo, de La Pampa, de San Luis? ¿Viajaron? No. Bueno, en La Pampa, en San Luis, en Mendoza, en Catamarca, parte de Salta, con la niña están bastante bien. ¿Sí? Fíjense cuáles son las zonas que mejor le fue en estos últimos 2 años, comparado con lo normal. La Pampa, San Luis, algo en Córdoba, sobre todo la parte sur. ¿Y cuáles son las zonas que le fue mal? Toda la parte del este. Litoral, noreste de Buenos Aires, NEA, ¿sí?, que tuvieron los problemas con la sequía. Entonces, este gráfico, muy sencillo, lo que nos dice es, mirá, tenés un 80%, un 70% de probabilidad que siga La Niña. Hay un 20% de que pasemos a una situación neutral. ¿Eso es mucho o es poco? Y es muy poco, el 20% de probabilidad es bajísimo. Recién acá, en diciembre, enero, febrero, o en enero, febrero, marzo, el evento neutral, es decir, una situación intermedia entre un niño y una niña, empezaría a aparecer. Es decir, para ser concreto, hasta fin de año, muy probablemente sigamos con la niña, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que significa que sigamos con la niña, pero me gustaba mostrar esto porque este gráfico, simplemente con 3 barras por mes o por trimestre, nos da un montón de información. ¿Y cuál es esa información? Bueno, la información la podemos ver con una cuestión que es básica. ¿Qué suele pasar en los años niña? ¿Sí? Si este año va a ser la niña, ¿sí?, ¿qué nos suele pasar? Entonces, me gusta mostrar este tipo de gráficos, ¿sí? Juan decía, la información está, usémosla. Entonces lo que nosotros tratamos de utilizar es, con datos, ¿sí?, de lo que pasó históricamente en los años de la niña, para saber dónde estamos parados y dónde podemos ir moviéndonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este evento en particular es como un evento macro, ¿sí? Este evento es como que encaja por acá. Bueno, por acá nos vamos a mover. Dentro de todo eso hay otras cuestiones.
el Atlántico, el Índico, seguramente han escuchado un montón de el índice del dipolo del Índico, el índice antártico, el anticiclón semipermanente del Atlántico, la baja del noroeste, el alta boliviana. Seguramente han escuchado por lo menos alguno de esas cosas en algún lado. Bueno, todo eso son factores que están más a lo local, que apuntan más a lo regional. La niña genera algo macro, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Es algo global y el otro es más particular. Entonces, cuando vamos a lo global, empezamos a encontrar patrones, ¿sí? El comportamiento, cuando tenemos un año la niña, es de tal manera. Cuando tenemos un año el niño, es de tal otra, ¿sí? A veces más, a veces menos, a veces muy parecido, ¿sí? Pero la idea es marcar una estructura. ¿Para qué? Para que podamos tomar una mejor decisión. Entonces, cuando vemos estos mapas, y ya vamos a ir después a la parte del pronóstico, lo que vemos es el mapa de la izquierda de la pantalla. Lo que está mostrando son, en verde, lluvias por arriba de lo normal, en amarillo, lluvias por debajo de lo normal, en el periodo del invierno, ¿sí? Junio, julio y agosto, en los años de la niña. ¿Ha llovido algo acá en el invierno? Nada. ¿Cuánto llueve comúnmente en el invierno? Durante todo el invierno, qué generoso igual, bien. Bueno, sí, vamos a 80, 100 milímetros, depende de la zona. A medida que nos vamos más hacia el este, ¿sí? Es un poco más, a medida que nos vamos hacia el oeste, es mucho menos. Córdoba, La Pampa, son zonas que, Santiago, son zonas que durante el invierno la lluvia, si es diferente a cero, es un golazo. Entonces, lo que nos está diciendo la niña es que comúnmente durante el invierno no aporta, ni suma ni resta, ¿sí? Prácticamente durante el invierno no hace nada con respecto a las lluvias. Es decir, que la sequía que estamos viendo ahora, en realidad no le podemos echar la culpa a la niña, le tenemos que echar la culpa a otros factores. Lo que sí le podemos echar la culpa a la niña es lo que pasó en otoño, que en otoño tuvimos un otoño muy frío y no tuvimos recarga de perfil, no tuvimos esa lluvia de otoño que después nos ayuda a afrontar el periodo largo de estos 3 meses. ¿Sí? Que estos 3 meses comúnmente se hace mucho más duro. Entonces, ahí sí le echamos la culpa a la niña. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Los colores azules, temperaturas por abajo de lo normal, rojos por arriba de lo normal. ¿Qué pasa en los años de la niña? Se potencia el riesgo de heladas, ¿sí? Se potencia el riesgo de heladas durante el invierno. Así se potencian las temperaturas bajas. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa si vamos a la primavera? Septiembre, octubre, noviembre, lluvias y temperaturas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca? Comúnmente suelen tener buenas lluvias con la niña. ¿Por qué? Porque la humedad ingresa bien pegada a la zona cordillerana. La humedad ingresa por Bolivia. Cuando tenemos un año la niña, la humedad ingresa bien pegado sobre el oeste y termina desembocando sobre La Pampa, Río Negro, a veces sudoeste de Buenos Aires, no siempre, dependiendo. Y toda la zona del noreste argentino, toda la zona del norte de Buenos Aires, del litoral, Santa Fe, este de Córdoba, queda al margen de esa humedad. Porque la humedad, para esa región en particular, siempre ingresa por el norte, ¿sí? La humedad, cuando nosotros analizamos por dónde ingresa, sobre todo en primavera y en verano, para generar precipitaciones interesantes sobre la región del litoral, es Brasil y Paraguay. Cuando Brasil y Paraguay están secos, litoral muy probablemente quede seco. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde sacar la humedad. La mayor humedad viene desde el norte. Después el Atlántico a veces hace sus aportes, pero son erráticos, ¿sí? No podemos contar con eso, porque es de a poco. Te tira un poco, te tira otro, ¿sí? Entonces, en esas cuestiones, la humedad no ingresa a nuestra zona en particular, sí sobre el oeste. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Sigue fomentando los valores bajos. En realidad es un poco engañoso, porque lo que genera el evento de la niña es mucha variabilidad térmica. Mucho cambio abrupto de la temperatura. ¿Por qué? Porque está seco. Y cuando está seco tenemos mayor cambio de temperatura. Para hacer un ejemplo burdo, pero que me parece que es adecuado, piensen siempre en una zona desértica. Una zona desértica tiene de noche temperaturas muy bajas, de día temperaturas muy altas. ¿Por qué? Porque no hay nada que regule la temperatura. La humedad justamente hace de moderador, ¿sí? No la deja cambiar tanto. Puede ser caluroso, puede ser frío. ¿Sí? Una selva tropical comúnmente tiene mínima, no sé, 23, máxima 26. Y ahí se queda todo el tiempo. Es más, a veces se queda todo el año así. Cuando nos vamos a zonas más frías, no sé, una tundra, lo que sea, la temperatura mínima 3 grados, la máxima 7. Y ahí queda.
Ahora nos vamos a un desierto y ¿qué pasa? La mínima 4 grados bajo cero, máxima 38. No hay humedad, no hay nada que lo regule. Entonces, en los años que son con características secas, tenemos mucho cambio de la temperatura, mucha variabilidad. Y en esa variabilidad aparecen los riesgos de heladas. Bien, vamos a pasar al verano. Miramos diciembre, enero y febrero y ¿qué sigue pasando? Llueve por debajo de lo normal, salvo la zona bien pegada a la cordillera, y me cambia el patrón de temperaturas, me potencia las máximas. ¿Sí? Es decir, con la niña tengo más riesgo de olas de calor. ¿Sí? De días calurosos. Bien, listo. Tenemos acá los patrones establecidos de lo que hace el evento La Niña. Riesgos, si tenemos un año La Niña, tenemos riesgo de que nos falte el agua, riesgo de una helada tardía, riesgo de una ola de calor. Y si la niña sigue, también riesgo de una helada temprana. ¿Qué pasó la campaña pasada? Todo. Nos faltó el agua, tuvimos una helada tardía, tuvimos un enero que yo creo que nadie se quiere acordar, salvo que estuviesen de vacaciones, y tuvimos la helada temprana, aquella que fue a fines de marzo, que fue realmente muy importante, muy destacada. Tuvimos todos los riesgos que pudimos afrontar con el evento La Niña. Entonces, fíjense que con esto que estamos viendo acá, que no es más allá que estadística, es decir, datos de otros años que pasaron, fíjense acá están los años desde el 61 hasta el 2016, se tomaron estos datos, se compararon con lo normal, y simplemente con haber tenido datos, solo con haber tenido datos, ya teníamos la idea de lo que iba a pasar. No miramos ningún modelo meteorológico, simplemente miramos. En otros años ya pasó esto, o pasó algo similar, poco más, un poco menos, pero ya pasó. Entonces, fíjense la importancia del dato, de conocer dónde estamos, conocer cómo está su lote, qué comportamiento tiene, cuánto le llueve, porque sabemos bien que lo que me llueve a mí no le llueve al vecino, y menos en estos años. Las lluvias son totalmente erráticas, las temperaturas, saber cuándo es la fecha media de heladas, ¿sí? Si yo estoy en Tandil y le digo fecha de helada probable octubre, y no se pueden agarrar la cabeza, es normal que en octubre tengamos una helada en Tandil. Ahora me voy a Formosa y le hablo de helada y medio que me mira raro. ¿Por qué? Porque es raro que llegue una helada. Podemos tener algo ahí en julio, fines de junio, principio de agosto, pero es muy acotado. Entonces, conocer lo que nos pasa a nosotros, saber más o menos en qué rango estamos, ¿sí? Saber lo que tenemos en el suelo también. Entonces, con esto, simplemente de tener datos, ya tenemos un parámetro general. Siguiendo un poquito con esta línea, este gráfico que no se entiende nada, es para seguir un poco con el tema datos. Fíjense que si se da esto de tener otro evento La Niña ahora en este año, iríamos al tercer año consecutivo La Niña. Todos estos picos que se ven para abajo son años niña. Los picos que se ven para arriba, años niño. Cuanto más alto, más fuerte, cuanto más bajo, más fuerte la niña. Y lo que queda en el medio, ¿sí?, son años neutrales. Entonces, lo que vemos acá simplemente es ver cuál ha sido la evolución de años niño, niña y neutro. Y acá no podemos establecer un ciclo. Nosotros amamos lo que es ciclo. ¿Por qué? Y porque si cada 8 años tenemos una sequía, yo ya sé que si tuve una sequía hoy, tengo que esperar 8 años y voy a tener una sequía. Y no existen. ¿Sí? Hay algunos ciclos dentro de subciclos que generan, hay. Pero si miramos este patrón, no es que cada 2 años tenemos una niña, cada 3 años tenemos un niño, 2 años en el medio neutro. Tenemos una variedad de cosas. Se han dado años consecutivos La Niña, por ejemplo, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 3 años consecutivos La Niña. ¿Sí? Después tuvimos uno más cercano, 98, 99, 99, 2000, 2000, 2001. Acá, como son todos jóvenes, creo que va a ser la primera que van a vivir. Exageré un poquito, ¿no? Hay alguno un poquito más grande, pero bueno. Pero lo que quiero mostrarles es que esto que puede llegar a ocurrir ahora, 3 años consecutivos, ya pasó en la historia. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos todo bien anotadito, bien agendado y todo, ya podemos saber qué nos pasó, si tenemos el mismo campo, la misma historia y todo, qué nos pasó en el 75-76, qué nos pasó en el 2000-2001, ya lo podemos saber. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no teníamos la tecnología que hoy tenemos. Hoy pueden elegir variedades, ciclos y aprovecharse.
¿sí? Porque si saben lo que pasa, ya pueden sacar una ventaja, ¿sí? Entonces ese es el objetivo. Bien, acá le ponemos el signo de pregunta porque todavía no ocurrió, entonces es todavía una duda, todo indica que sí, pero esto es bastante importante también para tenerlo en cuenta. Ya ocurrió y podemos ir a ver qué pasó. Y para hacer un pequeño resumen de qué es lo que pasa, y esto es un análisis extremadamente sencillo, no me lo critiquen porque es muy básico, pero es simplemente para tener un golpe de vista de lo que puede pasar cuando tenemos con la soja y con el maíz, ¿sí? Y acá metemos todo en la bolsa, no estamos hablando nada temprano, nada tardío, simplemente a nivel país, cómo son los impactos, por ejemplo, en este caso con el maíz, según el tema del niño y la niña. Los puntos azules es lo que se desvió, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo en un año en la niña respecto al promedio, el rendimiento nacional, ¿sí? ¿Qué porcentaje se desvió del promedio? Es decir, por ejemplo, tuvimos años en el cual el rendimiento bajó más de un 20% con un año en la niña. En promedio baja alrededor del 8%. A nivel país, rendimiento, eso hay que multiplicarlo por el área, ¿sí? Después para saber la producción que podemos llegar a tener. Pero eso nos está indicando que en los años de la niña, gran parte de nuestro país se ve afectado. Y las zonas que le va bien no compensan. Porque en otros países, Estados Unidos por ejemplo, muchas veces cuando a una zona le va mal compensa por la otra, ¿sí? Porque tienen mucho más variabilidad y bueno, van compensando. Pero a nosotros no nos compensa tanto. Los puntos verdes son los años neutrales y los puntos rojos los años El Niño. Fíjense que no quiere decir que todos los años El Niño nos va bien, hay un punto por abajo del promedio, pero la mayoría de los años nos generan un aumento del 10% de los rendimientos. Insisto, es extremadamente básico y se puede hilar mucho más finito, se puede hacer hasta por provincia, por departamento, por año en particular, por ciclo, se puede hacer por todo. Pero esto es para un golpe de vista cómo nos afecta. Y con la soja pasa lo mismo. Si miramos, también los años de la niña nos generan una pérdida de alrededor del 7%, una pérdida con año neutro también, que muchas veces decimos, no, si es neutro estamos medio salvados, fíjense que hay una cierta caída, y una mejora con los años del niño. Esto que algo ya lo tienen incorporado ustedes, ya lo saben. ¿Por qué? Porque lo van viviendo, lo van registrando y lo van almacenando, pero esto está en los datos, ¿sí? Nos está mostrando eso. Bien, todavía no vimos ni un pronóstico, estamos complicados. Bueno, la idea era eso, no mostrarles un pronóstico, les voy a mostrar un pronóstico, pero la idea de todo esto es decirle, fíjense que todavía no hablé de pronóstico, simplemente de datos. Y nosotros estamos caminando el lote, vemos, analizamos los cultivos y no sabemos cuánta agua hay abajo de nuestros pies. Entonces estamos esperando un chaparrón que no sabemos cuándo va a venir y que miramos el pronóstico y dicen, anuncian, no la van a pegar. Y no se da la lluvia y nosotros no sabemos cuánto tenemos ahí abajo. Entonces es importante el dato, tengan en cuenta, medir, es bastante sencillo medir, ¿sí? Y la calidad de la medición y de lo que tenemos, y si hay agua, no hay agua, el perfil, la INAPA, todo lo que tenemos abajo. Yo no me meto del suelo para abajo, pero les digo, fíjense porque ahí tenemos algo. Yo me miro para arriba. Entonces, les voy a mostrar a modo de resumen, y como sabía que iba a haber gente de todos lados y no podía mostrar tanta cantidad de cuadros, tomé para la zona central de un punto intermedio entre Rosario, Santa Fe, el este de Córdoba y parte de Entre Ríos, como para tener una noción de lo que estamos hoy en día trabajando en el pronóstico climático. ¿Para qué? Para ver la toma de decisiones. Entonces, lo primero que les muestro es este gráfico, que es el que a mí en particular, que no quiere decir que sea la mejor forma, ni mucho menos, pero es la forma que a mí me gusta trabajar. ¿Por qué? Porque acá lo que nos muestra es, hoy en día nosotros tenemos una cantidad, no infinita, pero muy grande de modelos meteorológicos que hacen proyecciones de largo plazo. Mucha cantidad. Hace 15 años eso no se tenía. No había ningún modelo que pudiera pronosticar de acá a 7, 8 meses, ni mal ni bien. No había. Hoy en día sí lo tenemos. Hoy en día tenemos un montón de modelos de primera línea que muestran los pronósticos de diferentes fuentes, Centro Europeo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Alemania, Corea, Japón. Son todos países de primerísima línea que tienen muchísima plata invertida en estas cuestiones.
y que hacen modelos meteorológicos que proyectan la atmósfera. Y dicen para cada punto del planeta lo que puede llegar a ocurrir. ¿Son iguales el de Estados Unidos con el del centro europeo? No, nos dan respuestas diferentes. Si yo le pregunto cuánto va a llover en septiembre acá en Rosario, uno me dice 40 y el otro me dice 20. ¿Y a cuál le creo? A ninguno, o a los dos. Ninguno de los dos va a ser exacto, pero sí los dos, entre los dos, nos van a dar un escenario. Y ese es el objetivo de esto. Para hacer este gráfico, que también son poquitas barras y ahora lo explico, lo que está marcando es que acá tenemos 20 modelos meteorológicos de diferentes fuentes. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Voy a tomar uno en particular. Este rectángulo que ven acá, 70% de los modelos. El 70% de los modelos dice que en la zona centro de Santa Fe vamos a andar entre 20 y 40 milímetros. Vamos a andar por ahí. Esto que ven acá son los extremos. Hay uno que dice, con suerte llegás a 5. Y hay otro que dice, no, llegamos a 60 tranquilo. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál le creo? ¿Al que dice 5 o al que dice 60? No le creo a ninguno. Le creo al escenario, ¿sí? A lo que la mayoría está orientando que nos dice. Y ahí, con esta oscilación que vemos acá, podemos sacar el escenario. ¿Nos alcanza la cantidad de agua que puede caer a lo largo de la campaña? ¿Nos alcanza? Sí, no, depende. ¿Sí? Entonces acá yo veo riesgos de tener mucha o poca lluvia. Ese es el objetivo de esto. Es tratar de ver si voy a tener agua, no voy a tener agua, si me va a alcanzar, no me va a alcanzar, y en qué momentos, porque puede ser que tengamos una caída en febrero muy grande y uno pone todo para que el periodo crítico caiga en febrero, y le estamos avisando, miren que en febrero va a ser difícil que llueva, no importa, yo me apuesto a que caiga un chaparrón, ok, te puede ir bárbaro, ¿sí? Pero no es el escenario más probable. El escenario más probable es algo así. ¿Y por qué digo algo así? Porque así no se va a dar, claramente. Yo agarro dos personas que son vecinas, separados de alambrado, y les pregunto, ¿cuánto te llovió a vos? ¿Cuánto te llovió a vos? Y los dos me dicen valores distintos. Entonces, ¿cómo pretenden que yo agarre este de Córdoba, centro de Santa Fe, o este de Entre Ríos, y les diga entre 20 y 40 en septiembre? Como que eso va a ser para todos igual. No, no va a ser para todos igual. Pero en el promedio de la zona vamos a andar en ese rango. Entonces con esto podemos ver ese riesgo, ¿sí? Me va a faltar, voy a tener que esperar porque estoy muy seco, entonces no voy a poder hacer nada en septiembre, entonces tengo que esperar por lo menos a octubre o a noviembre para tener un poco de recarga en el perfil. Bueno, todo eso es para mirar un poquitito este gráfico, para tomar una mejor decisión. Y podemos ir un poco más allá y hacer lo mismo con las temperaturas. Por ejemplo, ¿dónde están los riesgos más grandes de tener temperaturas muy altas? Por ahí es medio lógico porque acá tenemos un ciclo, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, comúnmente en el verano vamos a tenerlas más cálidas. Pero también podemos llegar a tener, como en este caso, un diciembre no tan bravo y un febrero un poco más bravo. Entonces, este gráfico lo que nos está indicando es, ojo, porque el periodo crítico de las altas temperaturas está más corrido entre enero y febrero y no tanto en diciembre y enero, como normalmente ocurre. Entonces, son pequeños detalles para hacer ajustes, ¿sí? Ahora, otro riesgo que podemos llegar a tener, ¿cuál es? El de las heladas. Cuando hablamos de heladas, uno de los principales riesgos es aquella helada que se escapa del periodo que me empieza a afectar, ¿no? Porque una helada en julio, y bueno, sí, es normal, no me puede afectar una helada en julio, no me tiene que afectar una helada en julio. Si me afecta una helada en julio, estoy haciendo algo mal. Me tengo que ir a producir, no sé, a Venezuela, porque acá, bueno, justo Venezuela, pero digo, acá vamos a tener una helada en julio, ¿sí? Por lo menos una. Entonces, si te hace mal una helada en julio, estamos mal. Tenemos que ir a otro lado. Entonces, mirar qué riesgo tengo de tener una helada temprana, una helada tardía, una helada temprana. ¿Hay riesgo? ¿No hay riesgo? ¿Cuál de los dos es más riesgoso? ¿Sí? En un escenario como este que estamos viviendo, en donde la niña muy probablemente se mantenga hasta fin de año, o incluso un poquito más también, el tema de tener una helada tardía es muy probable. Es muy probable. Esto que está acá es baja la probabilidad, pero esto que está acá nos está diciendo que es muy probable en septiembre tener heladas y que en octubre, ojo, ¿sí? Pues se puede dar o no, ¿sí? Porque los pronósticos justamente están asociados a un error. Nos equivocamos totalmente. Pero esto, el mensaje que te está diciendo es, ojo, guarda, ¿sí?
fíjate, porque algo puede pasar, por lo menos una entrada de aire frío. Y si la niña se va, si es cierto que entre diciembre, enero se va, bueno, tener una edad temprana como la que tuvimos este último año, este año que está en curso, es menos probable, ¿sí? Entonces, insisto, simplemente, y para cerrar, porque ya me excedí en el tiempo, tengan en cuenta cuando toman la decisión que ustedes ya la tienen tomada. La gran mayoría de los que está acá sentado ya sabe lo que va a hacer. No les vamos a decir acá, no hagan esto, hagan aquello otro. Y no, flaco, ¿por qué? Porque yo tengo un triplo, tengo que esperar a cosecharlo para después empezar con lo que venga, ¿sí? Entonces no puedo agarrar y decir, entonces siembro hoy, saco lo que tengo, pongo lo que quiero. No, tenemos que esperar los ciclos, las rotaciones, todo lo que agronómicamente ustedes ya tienen. ¿Pero qué pueden hacer con esto? Bueno, sacarle punta al lápiz, ajustar un poquitito y decir, este año por ahí me conviene hacer un ciclo más corto, un ciclo más largo, hacer algo más tardío, hacer algo más temprano, meterle en la densidad o no meterle tanta densidad, invertir mucho. Decisiones que se transforman en plata, ¿sí? En el final se transforman en plata. Verde, si lo hice bien y le saqué provecho, o en rojo, si hacemos mal y no nos ayuda esto. Entonces, la idea simplemente de la charla era tratar de mostrarles a ustedes que hoy en día tenemos herramientas de trabajo que es sentarnos, vernos, están disponibles y gran mayoría de estas cosas son gratuitas, es googlear, ver y tener un poquito de información, nada más. Sí, obviamente que si me quieren contratar buenísimo, pero digo, están disponibles, las podemos ver, las podemos buscar, las podemos encontrar y utilizar. Simplemente es eso, tratar de darles una herramienta más de todas las que ustedes tienen para tomar una mejor decisión y que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que es seguir produciendo. Muchas gracias a todos. Bien, habilitamos las preguntas si alguien quiere realizarle a Leonardo. Solo preguntas. No insultos. Bien, allí tenemos a alguien. Quería preguntarte qué análisis haces sobre la erupción de los volcanes y sobre todo de la última erupción del 2021 del... Bueno, bien, no sé de dónde venía la pregunta, pero por eso iba mirando. Perfecto, gracias. Hay una cierta correlación en las grandes erupciones volcánicas porque hacen un efecto muy particular que es el efecto de bloquear la radiación solar. Entonces, en los casos más extremos de la historia del planeta, esté el hombre o no esté el hombre, no es parte de la discusión. Cuando hay una erupción volcánica, lo que se desprende es ceniza. Esa ceniza que empieza a circular por el planeta lo que hace es un manto, ¿sí? En este caso, de ceniza, que podría ser de nubosidad, de aerosoles, de lo que sea, y lo que hace es bloquear la incidencia del sol. A diferencia de los famosos gases de efecto invernadero, que lo que permiten es la entrada de la radiación solar y no permiten la salida, ¿sí? Que es distinto, por eso efecto invernadero. En cambio, la ceniza volcánica lo que hace es un efecto de no permitir que haya radiación solar. Entonces, lo que se ha visto es que en las grandes erupciones volcánicas el efecto fue la pérdida de temperatura a nivel planetario. Cuando tenemos un menor valor de temperatura, comúnmente hay menor evaporación, ¿sí? Entonces, esa menor evaporación lo que genera es una menor disponibilidad de humedad a nivel planetario, que después a su vez esa menor disponibilidad de humedad se distribuye de diferente manera, ¿no? Porque eso no quiere decir que por una erupción volcánica hay sequía acá. Puede estar relacionado tranquilamente, pero no es extremadamente ligado. Pero sí es cierto que al tener menos temperatura hay menor humedad disponible, y esa menor humedad disponible lo que genera es mayor concentración de focos de precipitación en ciertos sectores en particular y una gran disminución en otros sectores. Viene un poco por ese lado, no sé si respondo la consulta, pero viene un poco por ese lado, la pérdida de temperatura relacionada con las grandes erupciones volcánicas. El año pasado el Etna, pero en la historia tenemos varios y que se ven claramente cuando uno analiza los datos, es una caída importante, que son de décimas de grado, no es que baja 4 o 5 grados menos, tenemos
décimas de grado en esa variabilidad. Lo que pasa es que esa pequeña variabilidad es enorme a nivel planetario. Esas pequeñas décimas generan cambios muy importantes. Por eso que está tan en boga hoy el tema del cambio climático y todo, y cuando miramos los valores decimos, pero va 1,5 grados. De 26 a 27,5, ¿qué me importa si yo me sigo quedando en remera? Pero ese 1,5 grado distribuido a nivel planetario es enorme. Entonces, bueno, por eso viene un poco todo este tema que no nos vamos a meter ahora con eso. Bien, ¿alguna pregunta? Allí. Sí. Hola. Creo, uno como productor tiene un poco ya el pálpito de lo que nos suele pasar los años niños, ¿no es cierto? Los que lo vivimos ya conocemos normalmente lo que pasa. Promediando los últimos años niña, cómo se comportaba la lluvia, ¿qué correlación ves esta probabilidad que mostraste? O sea, no sé si soy claro, ¿lo ves que se correlaciona con la normalidad de los años niñas o ves algo distinto? Sí, bueno, en realidad sí, se ve una buena correlación, sobre todo en esta parte final. Después, en el gráfico se veía como una pequeña reestructuración de las lluvias en el final del verano, principio del otoño, y después una vuelta a la caída bastante rápido. Igual ya no es tan confiable, ¿no? Si pensamos que estamos pronosticando de acá a 8 o 9 meses, el octavo o noveno mes, no es de demasiada confianza. Pero sí lo que se ve es que la primera parte lo que genera, y sobre todo por la dispersión, vieron que había un rectángulo y una barrita que lo iba cruzando. Bueno, en ese rectángulo y en esa barrita lo que nos está diciendo es que vamos a tener mucha dispersión, mucha variabilidad. Acá 60, ahí 10. ¿Sí? Entonces, en esa dispersión también juega un poco la planificación, ¿no? ¿Qué me va a tocar? Y en realidad vos no te tenés que jugar ni a los 10 ni a los 60, sino tratar de buscar algo que sea más intermedio. De nada serviría acá que yo les diga, como se ven muchas veces titulares, sobre todo en todos los aspectos, no nos vamos a hacer los víctimas climáticamente, pero vieron que muchas veces aparece, va a ser la peor sequía de los últimos 67 años, no 68, 67. Eso es para alarmar y preocupar, no nos sirve para trabajar. ¿Sí? Si yo les tiro eso, me paro acá y les digo, ¿saben qué? Se viene la peor inundación de los últimos 43 años. ¿Qué hacemos? Entonces, ese tipo de cuestiones no sirven para laburar. Entonces, lo que vos preguntabas de la correlación y si se emparejan, sí, hay una cierta correlación, hay un pequeño cambio ahí a partir de febrero, marzo, más tirando a marzo que febrero, y en donde se empieza a ver un poco la recuperación, si se quiere, muy lenta, muy progresiva, pero una recuperación en el caudal de lluvias, que iría asociado al tema de pasar a una situación neutral. Bien, creo que allí al fondo también sí, tenemos una pregunta. No sé si estoy equivocado o no, pero hay una variabilidad en el Atlántico. ¿Hay algún estudio hecho sobre eso que puede influir en esta zona del sur de Santa Fe? Sí, hay mucha relación en nuestra zona. El último gráfico que mostré, ese de las barras y eso, tiene todo involucrado. Los primeros gráficos que mostré no lo tienen involucrado. Es decir, la estadística, cuando hacemos esos en particular que yo mostré, no tienen involucrado el comportamiento del Atlántico. Los otros gráficos, los de pronóstico, los últimos 3 que vimos, eso sí lo tienen involucrado. Y es un factor muy importante, pero es un factor, así como importante, también bastante traicionero. Porque en este tipo de años es el que nos puede salvar. ¿Sí? En este tipo de años no tenemos aporte, porque la niña no nos aporta humedad o nos aporta muy poco. Hoy, por ejemplo, ¿sí? Hoy en particular, ¿qué tuvimos? Si miramos los últimos 3 días, viento norte, 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 la temperatura subió, 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 subió. Ahora cuando rota al sur, ¿qué va a pasar? Va a caer la temperatura y nada. En el medio, si nosotros estuviésemos en un año húmedo, en el medio tenemos una tormenta. ¿Sí? En ese cambio de temperatura, en ese cambio de masa de aire, una tormenta se hubiese dado. Un poco más, un poco menos, pero hubiésemos tenido. ¿Por qué? Porque en los años húmedos ese viento norte nos aporta humedad. Entonces tenemos aumento en la temperatura y aumento en la humedad. Me genera inestabilidad, cuando pasa el frente frío, llueve. Con el Atlántico, ¿qué hace? El Atlántico te aporta humedad, pero para que te aporte humedad real, nosotros necesitamos que esté un poco más cálido que lo normal. Para eso necesitamos que esté potenciado la corriente de Brasil o minimizada la corriente de Malvinas. La corriente de Malvinas es una corriente fría, la corriente de Brasil es cálida.
Entonces, que esté una potenciada, pero la otra esté minimizada para que se caliente. Pero no solamente eso nos sirve, porque además tenemos que tener una componente de viento este, y no solamente en superficie, ¿sí? Porque acá, si tenemos solo en superficie, nos va a generar neblina, niebla y nada de lluvia. Entonces necesitamos que en las capas medias de la troposfera haya inserción de humedad, y ahí sí tengo inestabilidad y me generan las lluvias. ¿Y cuándo pasa eso? Y pasa cada tanto. Se tienen que alinear un poco los planetas, entre comillas, para que eso suceda. Entonces, el tema de la humedad del Atlántico es totalmente cierto, y muchas veces es nuestro salvador, porque tenemos muchas veces que se da a lo largo del año ese tipo de cuestiones. También es cierto que ese aporte de humedad suele ser muy mal distribuido, con lo cual tenés esos núcleos, esas bombas de agua. Vieron que muchas veces en verano pasa que tenemos 250 milímetros en un día. Y si estamos de seca, nos estamos inundando. Hasta ayer estuvimos en seca, hoy tengo todo inundado. ¿Por qué? Cayeron 250 milímetros acá. Me muevo 20 kilómetros y la situación sigue siendo totalmente seca. Entonces, eso lo hace mucho el Atlántico. Te genera pulsos de humedad muy irregulares, que llueve en sectores particulares y el resto lo deja todo afuera. Por eso, en los pronósticos de más largo plazo, nosotros medio que lo vemos de reojo y lo dejamos, sí, bueno, nos puede ayudar, pero lo más noble es lo otro. ¿Sí? Es como que ese es el más creíble, el más macro, si se quiere. No sé si respondí un poco. Bueno, les agradezco a todos y igual me quedo por acá, así que cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer. Muchísimas gracias.